Como sabéis, este ciclo periodístico se llama Desafíos y Realidades y esta mesa en concreto es muy interesante porque habla precisamente de una realidad y de un desafío que tenemos por delante bastante interesante, porque ningún periódico de tirada nacional está dirigido por mujeres. El 64% de los periodistas que están en paro son mujeres, solo el 21% de los textos que se publican están firmados por mujeres. Ese porcentaje se rebaja hasta el 17% si estamos hablando de información política. Y, en fin, estamos las mujeres en el poder de los medios. Yo sé que la mesa se llama Mujeres en el poder de los medios, pero esa va a ser mi pregunta, si realmente hay mujeres en el poder de los medios de comunicación. Lo que está claro es que hoy estoy muy bien acompañada por 4 mujeres que sí podemos decir que están en puestos de poder de esos medios de comunicación, así que son precursoras, creo que tienen que abrir camino para muchas mujeres y les agradezco muchísimo que me acompañen esta tarde aquí para hablar de todo esto. Las presento. Bienvenida. Tranquila. Allá la última para que respire un poco. Pues entonces empiezo por Montserrat Domínguez. Montserrat Domínguez es directora de la edición española del diario digital estadounidense Huffington Post. Estudió en Estados Unidos con la prestigiosa beca Fulbright, además. Y bueno, la conocéis, ha trabajado en EFE, en Canal Plus, Telecinco, Antena 3 Televisión, Cadena SER, fue columnista de La Vanguardia y en la actualidad pues la podemos escuchar en Hoy por Hoy de Carlas Francino y en A Vivir, que son, bueno, y estuvo también, ahora es La Ventana, sí, lo tengo aquí fatal, digo, tengo Hoy por Hoy, no, ahora ya está en La Ventana por las tardes con Carla Francino y estuvo también tiempo atrás en A Vivir, que son 2 días, también en la SER. Lucía Méndez es redactora jefe del diario El Mundo y además forma parte del equipo fundador, así que una larga trayectoria en El Mundo, todo el mundo la conoce y vamos, yo creo que es la que más manda allí, No será directora del Mundo, pero luego lo aclaras. También estuvo en la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia y colabora como analista política en los desayunos de Televisión Española, en la Brújula de Onda Cero. También la escuchamos en Hoy por Hoy de la cadena SER y también la escuchamos y la hemos visto en La Sexta. Bienvenida a las 2. Inmaculada Sánchez es directora del Siglo, es un semanario con 26 años de existencia y eso es muchísimo en los tiempos que corren, todo un hito. Empezó trabajando la información local, sobre todo en la SER y en la agencia EFE, después pasó a la información económica en Cambio 16 y en Nuevo Lunes. Y bueno, pues en la actualidad, como digo, es directora del Siglo, donde pasa a formar parte del equipo fundacional del semanario en 1991. Bienvenida. Muchas gracias. Y Magda Bandera, directora de La Marea, bienvenida. Ella, bueno, La Marea es una revista y también es un diario digital, diario que está impulsado por una cooperativa de trabajadores y de lectores. Empezó su carrera en La Vanguardia, ha trabajado en El Periódico de Cataluña, en Marie Claire, es colaboradora en diversos programas de TV3, también en La Sexta, en Ona Catalana, y estuvo desde Público, trabajó en el diario Público, impulsó el decálogo para informar sobre violencia de género y su manual de redacción. Después del cierre de la empresa editora del periódico Público, los trabajadores intentaron hacerse con la cabecera, crearon Más Público, que ahora se ha convertido en La Marea. Bienvenida. Como digo yo, pues nada, 4 mujeres que forman parte de ese pequeño porcentaje de mujeres que dirigen, que están en los puestos de arriba, que mandan, que tienen poder, que pueden cambiar las cosas. Y como dice el título de esta mesa redonda, hay mujeres en el poder de los medios de comunicación. No sé qué quieren empezar. Hombre, yo creo que hay pocas, muy pocas. De hecho, tenéis que ir a buscarnos poco menos que con unas gafas de ver de cerca, porque no somos tantas las que tenemos puestos de representación y somos muchísimas menos aún las que estamos en los consejos de administración de las grandes empresas editoras, ya sea de radio, de televisión o de prensa digital o escrita. Mujeres en los medios hay desde hace muchísimo tiempo y todas nosotras somos de una generación en la que ya hemos crecido con muchas mujeres jefas de sección, pero nunca fuera de ese techo de cristal, o mejor dicho, dentro de esos despachos, muchos de ellos de cristal, donde hasta ahora parecía que había un imán que repelía
nuestra entrada. Lo que sí que hemos comprobado a lo largo de todos estos años es que, a pesar de que tú podías ir ascendiendo en tu carrera, llegaba un momento en el que resultábamos completamente invisibilizadas. Eso está cambiando, que yo creo que es un poco la pregunta. Este año el 8 de marzo ha sido muy diferente. Las marchas rosas contra Trump llevan 2 años también siendo un éxito. Nace el Me Too, nace el Time's Up. Mi pregunta es, ¿ha sido diferente este 8 de marzo, por ejemplo, en España, por el papel de las mujeres periodistas que han estado dando la voz? Ahora, si quieres, hablamos del 8 de marzo, pero solamente por decirte por comentar algo. En España no hay ninguna ley que obligue a que haya mujeres en los consejos de administración. Sí que hay una recomendación, pero a diferencia de otros países que sí han incluido una obligación que las grandes empresas, que no necesariamente tienen por qué ser las periodísticas, pero sí las que tienen un número determinado de empleados y en cualquier caso las que cotizan, no es nuestro caso. Bueno, poco a poco eso se está imponiendo como una necesidad, porque está claro que o hay una especie de efecto espejo y de empuje en que las grandes empresas incluyan a mujeres en los consejos y eso acabe provocando una ola que obligue a las demás a hacerlo para no quedarse atrás en el tren de la historia, o difícilmente lo vamos a conseguir. Pero efectivamente, y luego si queréis entramos ya un poco más en el 8M, yo creo que sí que hay un cambio en la percepción de que esta situación que nosotras llevábamos mucho tiempo denunciando que era injusta, empieza a estar ya sobre la mesa y sobre las conciencias de quienes de manera casi natural consideran que no es necesario que haya mujeres en los consejos de administración. Yo luego, si te parece, hablamos de este tema porque quería hablar también de una especie de neofeminismo que creo que están haciendo, que es un feminismo precisamente que lo que quiere es que haya cambios legislativos reales que realmente promuevan un poco la igualdad de oportunidad. Pero luego entramos a eso porque quería entrar, si creéis que la diferencia de este 8 de marzo es que ha habido periodistas mujeres al frente dando la voz con ese manifiesto que hicieron las mujeres periodistas, si eso está cambiando realmente. Sí, gracias, Cristina. Buenas tardes. Lo primero, bueno, igual los datos que has dado no se corresponden con que aquí hay 3 directoras. Directoras periódicos de tirada nacional, en este caso son digitales, sí. Que luego hablaremos de los digitales, sí. Eso es, ahí vamos. Ahí está el cambio un poco. Muy bien. Cuando hablamos de periódicos de tirada nacional, imaginamos, o de diarios de tirada nacional, solo imaginamos los diarios de cabeceras tradicionales, en los que efectivamente, por supuesto, no hay ninguna mujer, ni creo que haya perspectivas, por desgracia, de que haya ninguna mujer. Ahora, sí que es verdad que creo que el primero que lo haga va a pegar un pelotazo. O sea, el primer medio... El primer mensaje, ¿eh? No, yo creo... Mensaje, que se animen. Lo creo sinceramente. No, pues ya, pero es que no, yo creo que las estructuras todavía... oye, ojalá... Son refractarias, sí. Ojalá esto sea así, pero las estructuras de momento no creo que ayuden mucho a que esto, bueno, sea una realidad a corto plazo. Ojalá me equivoque. Bueno, yo estoy convencida completamente de que esto es distinto y que este 8 de marzo es completamente distinto. Yo esta mañana he oído a Ana Patricia Botín decir que ella no era feminista y que ahora lo es. Y yo tengo que decir que no creí nunca que tú haber tenido nada en común con Ana Patricia Botín, pero que yo reconozco que a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, por reconocer humildemente que esto es una cosa que nos ha venido de forma sorpresiva o sorprendente, por lo menos en mi caso, yo un mes antes del 8 de marzo participé en un acto parecido a este, ¿no? También con mujeres periodistas, en otro foro, y una de las personas que estaba en el público, una señora mayor... Que no se te oye, ¿verdad? ¿Dónde la tienes la petaca? Pues aquí. Ahora. Vale, ¿ahora sí? Sí, sí. Bueno, una señora ya mayor me preguntó,
¿Tú crees que la huelga va a ser un éxito? O sea, ¿tú crees que va a tener...? Porque claro, la huelga estaba convocada por primera vez este año, 8 de mayo. Y yo, periodista, que me dedico a analizar la realidad social, o que lo intento, le dije, pues es que me parecería raro que fuera un éxito, la verdad, porque, claro, el manifiesto es un manifiesto muy restrictivo y muy radical. Los partidos convocantes son, en fin, son sindicatos y no sé si partidos anarquistas que yo, en fin, que ni siquiera recuerdo casi ni cómo se llaman. Entonces, claro, yo pensé, pues esto, en fin, y lo dije, francamente, oye, di mi opinión. Luego, pues he tenido que variar mi propia posición, bueno, hasta el punto de que cuando las personas que organizaron la concentración de periodistas me propusieron que subiera al escenario a leer el manifiesto, pues dije que sí. Y yo tengo que reconocer que hace 2 años hubiera dicho, oye, mira, yo es que, verás, no sé qué pinto allí, porque... Y sin embargo, esta vez me he sentido impelida, me he sentido obligada y me he sentido, o sea, me he ido concienciando de que es imprescindible que nosotros hagamos este trabajo y estemos aquí hoy hablando de esto y que vayamos a todos los sitios y hablemos de lo mismo. Porque no puede ser de otra manera cuando uno ve las fotos de las personas que mandan en los medios. Entonces, tú ves las fotos y dices, pues no puede ser, es que no es justo, es que no hay ningún motivo, no hay ni un solo motivo por el que las redacciones tengan o puedan tener la mitad de mujeres, si no más, y en los puestos de mando no haya ni el 2% de mujeres. Es que no hay ningún motivo para eso. Es que el cambio, yo siempre digo que, claro, yo he vivido en un periódico, he estado en posiciones donde todo eran hombres y siempre digo que probablemente yo me he visto obligada a comportarme como un hombre, ¿no? O a intentar comportarme como un hombre o a tener comportamientos supuestamente masculinos para que me respetaran o para hacerme respetar, ¿no? Que también, en fin, es otro debate que podríamos tener, porque las mujeres hasta ahora este debate realmente, nos hemos tenido que comportar como un hombre para que nos respeten, ¿no? Eso es. Y asumir que quizás somos inferiores, que quizás no podemos dirigir, que no podemos ocupar esos espacios. ¿Por qué? Porque somos menos listas, porque valemos menos profesionalmente. Es importante estar hoy aquí y mañana en otro foro y en otro foro pasado mañana, aunque sea repitiendo lo mismo. Empodera eso a las mujeres, necesitamos dar la voz a más mujeres para poder que se contagie de alguna manera ese empoderamiento, porque decía Lucía, hasta este momento las mujeres que han triunfado han tenido que masculinizar su éxito, que se les viera como un hombre poderoso, ¿no? Y tenemos a Margaret Thatcher como el gran referente de la masculinización del éxito, ¿no? Por ejemplo. Pero las mujeres aparecen en los medios de comunicación casi siempre como víctimas, muy pocas veces como portavoces expertas. Tú que has trabajado información local, económica, que estás en el siglo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que las mujeres no aparezcan solo como víctimas? Porque tenemos un problema y es que el Me Too ha hecho un lanzamiento del feminismo de alguna manera, de esa denuncia de la violencia, pero existe el peligro de que no se nos vea como oradoras influyentes, sino solo como víctimas. Claro, es que yo creo, mira, esa es la clave para que toda esta eclosión que estamos viendo en las últimas semanas no se quede en una simple moda. ¿Por qué, si estamos ahora quejándonos de la situación de las mujeres que no llegan a los puestos directivos, a mí me gustaría introducir la diferencia de cualquier empresa, del IBEX, a los medios de comunicación? Yo creo que es fundamental el tema de que las mujeres en los medios de comunicación demos ese salto. ¿Por qué? Porque, querámoslo o no, los medios dictan la agenda social. Cuando algo está en los medios, es la agenda, es lo que la gente habla, lo que da lugar a debate. ¿Y qué ocurre? Las mujeres en prensa, y lo sabemos las que ya hemos pasado por bastantes redacciones, somos las perfectas número 2. Mientras eres redactora, todo va bien.
eres muy currante, te exigen mucho, esta chica que bien trabaja, joder, qué bien. Luego puedes ir ascendiendo si eres buena y, en fin, te valoran, hasta que llegas, lo digo yo porque yo he sido subdirectora 10 años también, ¿eh? Entonces, ser la perfecta número 2 yo creo que es el típico el logotipo que tenemos muchas mujeres. Pero ¿qué ocurre? Que el que decide el tema, el titular y qué se va o no a cubrir es el número 1. Ese es el salto que yo creo que poco a poco se ha ido dando porque lo del 8 de marzo no es cuestión de un mes ni de 2 meses. Yo creo que las pocas mujeres que afortunadamente hemos podido dar ese salto, subir ese escalón, hemos ido introduciendo esos temas en la agenda social. Hemos ido denunciando cosas y no simplemente como denuncias, sino poner ese tema como una noticia. Incluso el tema de los artículos de opinión. Yo recuerdo, en mis años de subdirectora en El Siglo, bueno, pues El Siglo es un semanario muy político y todas las tribunas, absolutamente todas, eran hombres, todas. Cuando yo entré de directora, bueno, pues me planteé que esto tenía que cambiar. Afortunadamente ahora tenemos entre un 35, así, a veces 40% de tribunas de mujeres. También diré que no pueden ser más, ¿por qué? Porque si tú buscas un representante que te escriba una tribuna una vez al mes en mi revista de Podemos o del Partido Popular o de Ciudadanos, pues te ponen a un hombre. Diré que, por ejemplo, en el PSOE y en el PP, afortunadamente, tenemos a 2 mujeres, o en UGT, que ahora hay una vicesecretaria general, Cristina Antoñanzas, pero, por ejemplo, en Podemos o en Ciudadanos, pues no ha habido manera de que nos manden a una mujer a escribir esa tribuna que ofrecemos una vez al mes. Bueno, yo lo que creo es que sí que es cierto que es básico en todos los sectores productivos y económicos y sociales del país que haya mujeres en los puestos de mando. Pero si ahora estamos hablando de los medios, yo creo que es, digamos, un añadido el que los medios podamos provocar que esa agenda social se amplíe. No por nada, sino porque es, primero, de justicia, porque somos la mitad de la población y tenemos el mismo derecho a prosperar profesionalmente como cualquier otro, y sobre todo porque esa responsabilidad de que la agenda social, mientras no haya mujeres en la cúpula mediática, no va a ampliarse a temas de denuncia por un lado, pero incluso de propia perspectiva. Yo creo que la maternidad o la conciliación familiar o que haya unos horarios u otros, un hombre no lo ve de igual manera. Vosotros habéis visto, cuando hemos tenido hijos, las que hemos podido tenerlos en este trabajo de incierta amplitud horaria, que tienes que estar full time. Yo cuando tuve mi hijo, el jefe directo que tenía, bueno, ya ahora con el niño, en fin. Pero ¿cómo que ahora con el niño, en fin? ¿A qué hombre, cuando es padre por primera vez en su trabajo, después de felicitarle, le dicen, bueno, tú ya no vas a trabajar igual, ¿no? Y tienes que justificarte. ¿Por qué? Los medios, y vuelvo a un poco a hablar de la especificidad de nuestro sector, tiene ese full time que no se creen los jefes que tú vayas a ser capaz de hacerlo. Y tienes que decir, bueno, yo ya me apañaré como pueda, pero yo voy a trabajar igual. Es una estructura de poder que no les interesa tampoco Obviamente, cambiar. Luego hablamos, pero seguiremos hablando. Habla Inmaculada de la importancia de marcar la agenda social. En este año las periodistas han sabido marcar esa agenda social, sobre todo en el tema feminista. Yo creo que ha sido clave, ¿no?, la presencia de ese manifiesto de las mujeres periodistas en el 8M. La verdad es que ese manifiesto ha sido muy importante. Ahora vamos a celebrar una asamblea, las mujeres, el 2 de periodistas, el 2 de junio. Se nos ha desbordado, o sea, parecía que iban a ser menos, estamos ya buscando cómo cambiar de local porque no cabemos. Y lo bonito ha sido cuando empezamos, llamamos también a Lucía, ¿no?, que quisimos que fuese una cosa muy transversal, que estuvieran representadas pues todas las situaciones. Y como decíais al principio, que venía yo corriendo, pues sobre todo somos desempleadas, somos precarias, somos becarias, y entonces ahí había, creo que fueron 8 mujeres las que leyeron, y cada una con una situación muy distinta. Y lo bonito de ese manifiesto, que nadie se esperaba que fuese a tener esa repercusión, porque fue no sé si sabéis la historia, pero fue, quedamos unas cuantas en un restaurante y ya creíamos que íbamos a ser muy pocas, de repente no se cabía. Se consensuó un manifiesto, pues eso, consensuado, y de repente decíamos, bueno, firmarán 100, firmarán 200, y era 800, 1000, 2000, más de 8000 periodistas. Es una burrada lo que ha habido ahí, ¿no? Entonces, el secreto supongo que fue muy transversal, lo que decía Lucía, que al principio había gente que con ese primer manifiesto no se identificaba. El año pasado hubo huelga general, casi nadie se enteró, en medios como La Marea
como explicabas tú, que es propiedad de una cooperativa, pudimos hacer huelga general sin ningún problema, no tiene mérito, me lo pone muy fácil mi empresa para hacer una huelga general, pero este año la hemos hecho, ¿y de qué manera? O sea, pero el secreto fue la transversalidad. Yo recuerdo un día después ver, creo que fue en el programa de Ana Rosa, una empresaria que decía que cuando vio el primer manifiesto no se atrevía, cuando vio la unión de gente tan distinta, con tantas ideologías posibles y que teníamos muy claro por qué teníamos que luchar todas, se unieron, ¿no? Y ese fue el éxito y lo que hay que conservar. Entonces, en la línea de eso sí que se están tratando todos los temas que nos afectan, ¿no? ¿Por qué no llegamos al poder? Pues el diagnóstico es el que está en ese manifiesto, ¿no? Desde, pues eso, ¿qué pasa con el techo de cristal? Que siempre hablamos, yo ya no sé ni lo que es el techo de cristal, a veces con Monse nos reímos porque decimos, es que siempre estamos las mismas. Hoy me encanta porque la combinación esta no la habíamos tenido todavía, pero hay combinaciones que somos las 4, ¿no? Entonces está muy bien, pero es importante que sigamos yendo, porque el ejemplo ese de, yo creo que ninguna cuando empieza a estudiar periodismo quiere ser jefaza, ni quiere ser, vamos, es un rollo ser jefaza, es tener menos horarios todavía, ¿no? Entonces sí que tengan el referente, que las chicas sepan que pueden aspirar a decidir algún día la agenda y no esas reuniones que todavía la hay, que van con puros, ¿eh? O sea, en alguna redacción aún lo hay. Bueno, yo os enseño un vídeo que está colgado, ¿eh? Alguno hay. Pues aún la hay, yo no me lo creía hace 3 años. Y entonces saber eso, ¿no? Que podemos poner temas. Lo que no me gusta mucho es que siempre decimos agenda social. Y es verdad, yo la digo también, ¿no? Pero es que es como se nos recuye a lo que es social. Sí, exacto. Tenemos que ir un poco a lo grande, aspirar a tratar la agenda económica, ¿por qué no? Y más allá de tratar de los temas que nos asignan a las mujeres, que hablamos de conciliación, hablamos del más importante, que es el de la vida, el de la conciliación, pero yo creo que ir un poquito más allá. Pero no el de los puestos de poder, que sería la política, la economía. Mira, ¿me dejáis de dar un dato? Es que en el tema de las tribunas de opinión de mujeres se hizo un estudio hace poco, una consultora, y tenía apuntado los temas en los que las mujeres, aunque solamente hay un 21% de mujeres que firman tribunas de opinión, los temas en los que más mujeres hay. Por orden, de mayor a menor los voy a decir. Más en sección de sociedad, obviamente, estilo de vida, esto de la moda y las cosas de estas, salud o educación. Y que menos, y también por orden, de menos a, o sea, de más a menos. Internacional es donde menos, política, cultura y economía. Bueno, y deportes es el que más, pero economía es de las que menos. Yo, como he hecho información económica, quería comentar algún detalle al respecto. Es que cuando empecé yo a hacer economía, hace ya más de casi 30 años, eran poquísimas mujeres en economía. ¿Por qué? Porque el tema es alejar, digamos, de los órganos más decisivos del poder a las mujeres, porque no se fiaban directamente. Mira, en la redacción en la que estaba yo había un redactor, por supuesto, banca lo hacían siempre hombres, porque era la cosa importante. Yo empecé a hacer empresas y demás, y ese puesto se quedó libre. Ignorante de mí, pensé, bueno, a lo mejor podría mi jefe pensar en mí para banca. Ni por asomo. Pero es que además te lo explicaban. No, es que te valoramos mucho, pero es que los banqueros, la gente con la que hay que tratar, es decir, las fuentes informativas de ese circuito de poder tan restringido, no van a admitir a una mujer, no tienes la autoridad. Antes decía Lucía lo de tener que demostrar que tienes autoridad. A veces a mí me han dicho, no se nombra a una mujer porque no se va a hacer respetar en la redacción, en esa selva, esa jungla que todos sabemos que son las redacciones, y luego las fuentes informativas no te van a tomar en cuenta. Yo creo que eso afortunadamente está cambiando y ya hay muchas mujeres en periodismo económico, pero es que es donde menos las dejan escribir opinión. Bueno, por suerte están cambiando, y Lucía hablaba, yo es que alguna vez he tenido como que comportarme como un hombre. ¿Tú crees que eso ya sigue siendo necesario o ya no? Pues yo creo, Cristina, que eso está cambiando. Y está cambiando a bastante velocidad, no creas. Está cambiando no porque la inercia de cuando se trata de... porque vamos a hablar de lo concreto aquí, no vamos a filosofar. Es decir, cuando hay la dirección de un medio tiene que nombrar X directivos, ¿no? O sea, tienen que nombrar un director adjunto, un subdirector, lo que sea. La inercia sigue siendo masculina. Esto yo creo que lo vemos. Pero hay un punto de culpa ahora. Hay un punto de... es que... y vengan las mujeres y las mujeres ya dicen, oye,
Claro, Ojo, porque a las mujeres que no se estamos les aquí. invita, pero ahora las mujeres No, levantamos la mano. Mira, verás, ¿no? a lo mejor no consigo nada, pero que sepas que estoy aquí. Claro. Y que somos muchas y que estamos aquí y que existimos. Entonces, a lo mejor todavía no piensan, pero con el tiempo no van a tener más remedio que pensar. Porque lo van a ver, porque las mujeres van a decir, y creo, sinceramente, no sé si estáis de acuerdo vosotros, creo sinceramente que en el cambio que se está produciendo en la sociedad, dentro del cual yo doy una importancia fundamental y trascendental al juicio de la manada, trascendental. Creo que eso es un cambio de mentalidad en una sociedad que parece mentira, ¿no? Todo lo que hemos avanzado. Y creo que el hecho de que haya mujeres en los medios, en las tertulias e incluso en la opinión, las que estamos, ha sido muy importante a la hora de expresar y de ejemplificar el rechazo a esa sentencia. El rechazo a la actuación de los jueces ha sido absoluto, total. Bueno, hasta el punto de que algunos hombres se han sentido, en fin, en la obligación de salir a defender no se sabe qué, con escasos argumentos, por cierto, o sea, con argumentos de muy poca, en fin, de muy poca hondura y de muy poco nivel. Y también creo que esto no sería posible. No sería posible que hubiera tenido tanta trascendencia la opinión de las mujeres, que ha sido unánime y interideológica e intergeneracional. Esto no sería posible si no hubiera en este movimiento un pacto generacional en la base de la sociedad, entre abuelas, madres e hijas y nietas. O sea, es evidente que las abuelas están de acuerdo con una tesis de nosotros no pudimos, pero oye, no. O sea, tú tienes derecho a ir a las 3 de la mañana por la calle sin que nadie te viole. Es decir, ya no decimos, hija, no vayas a las 3 de la mañana, que igual te pasa algo. No, no. Defiendo tu derecho a ir a las 3 de la mañana. Esto, que parece una cosa poco relevante, para mí es trascendente. Hay un pacto generacional y transideológico que no se da en otros ámbitos de la vida y que en este momento, es decir, que es la sociedad, que no somos nosotros. Nosotros somos, si queréis, el reflejo de la sociedad. O nos vemos empujados por esa realidad social. Lo que estás contando es que son las mujeres las que están cambiando desde dentro esa estructura de poder, porque parece claro que hasta el momento pues no nos invitaban a esas reuniones y ahora, como tú dices, decimos, bueno, no sé si me invitarás, pero yo quiero asistir a esa reunión, estoy aquí y ahora depende de ti que tú me invites o no, ¿no? Entonces ese cambio se está produciendo desde el ámbito femenino exclusivamente. Bueno, porque el efecto impresionante y contaminante, en el mejor sentido de la palabra, que tuvo el manifiesto de las periodistas fue efectivamente hacerlo transversal ideológicamente e intergeneracionalmente, e inclusivo tanto a mujeres que trabajaban, a mujeres que no trabajaban, mujeres que estaban en casa, mujeres que iban trabajando toda su vida afuera. Es decir, de repente, desde la abuela hasta la profesora de instituto, hasta la conductora del autobús, hasta la directora de un banco y hasta la cajera de un supermercado, se sintió apelada en ese llamamiento. Ese fue el gran logro que un manifiesto de un colectivo como el nuestro, que somos muy nuestras y cada una defiende lo suyo y no levantamos la voz por las demás, salvo en algo muy importante, y respecto a lo que hablabas de la agenda social, que fue contra la violencia de género, y hemos acabado convirtiendo lo que se consideraba un asunto doméstico y privado en un problema político y social de primer orden que aparece en los medios y que obligamos a los políticos a tratarlo como tal, y de hecho en el HAF está incluido en la sección de política, no en la sección de sociedad o de males de las mujeres o de feminismo, no. La violencia machista es algo que afecta. Bueno, eso es un logro
que ya habían conseguido, fundamentalmente primero las feministas, y que luego fue calando al resto de la sociedad hasta llegar a un momento en el que ahora mismo no hay nadie que pueda concebir, defender o tratar de restar importancia a ese movimiento. Pero respecto a la autoridad, el problema es que las mujeres nunca hemos sido consideradas como figura de autoridad, o en todo caso una autoridad blanda, autoridad en el hogar, autoridad fuera, digamos, de los órdenes tradicionales. Y cuando nos ha tocado ejercerla, se nos castiga y se nos machaca. Mira esta tía, ¿quién se cree que es? Mira qué autoritaria. De hecho, las propias fotografías que ilustran los artículos periodísticos sobre mujer y poder, se ven mujeres con guantes de boxeo o con tacones como pisando a un hombre. Es decir, unas imágenes que están muy lejos de la concepción de autoritas, ya no tanto de autoridad, sino de autoridad y de poder tradicional. ¿Por qué? Porque no deja de ser también un estereotipo. Y eso tenemos que luchar por cambiarlo también. No solamente en quienes protagonizan las informaciones, sino en qué fotografías ponemos para que no perpetúen esas imágenes. Yo os voy a confesar una cosa, yo soy una mujer cuota, porque Arianna Huffington, que fue la fundadora del Huffington Post, quiso, cuando empezó a crear las ediciones internacionales, y déjame que te corrija solo una cosa, Cris, el Huffington Post no es la edición española, es un periódico español, un periódico digital, que pertenece a un grupo que es el Huffington Post, que tiene ediciones en distintos. No es un periódico estadounidense, el HuffPost es un periódico español, nacional, que tiene sus socios norteamericanos. Bueno, cuando ella, después de fundarlo y tener mucho éxito en Estados Unidos, decidió exportar la fórmula del periódico a otros países, quiso que fueran mujeres las que dirigieran cada una de las ediciones. Y se empeñó, y con los socios locales, en este caso es Prisa, pero con La República en Francia, con Le Monde con La República en Italia, con Le Monde en Francia, en India, en Corea, pidió a sus socios: vamos a buscar mujeres al frente de este diario, porque ella sabía el efecto que tiene, dominó, y el efecto espejo que tener una mujer al frente. Luego, sí que funcionan las cuotas, o sea, sí que tiene un efecto luego que se va multiplicando de manera exponencial. Y una cosa que es muy importante, yo creo que la consecuencia más impactante y que hemos visto con la manada del 8M es que las mujeres hemos dicho: ya no me callo, ya no me callo, aunque me regañen, aunque me llamen autoritaria, aunque me digan hasta ahí podíamos llegar, o esta quién se cree que es, yo ya no me callo. Entonces levanto la mano y hablo, y digo lo que opino, y digo: aquí faltan mujeres, y aquí tendría que haber más mujeres, y lo decimos todas en los sitios donde nos ponen un micrófono por delante, y lo exigimos empujadas por nuestras hijas, que han dicho: ¿pero a qué estáis esperando? Si lleváis toda la vida llorando, ya está bien, Fíjate, no os calléis más, y las que tenemos un micro estamos obligadas a no callarnos más. Fíjate que hablábamos del 8M. Yo sí que creo que es relevante, no sé qué porcentaje de incidencia tuvo, pero si recordáis, la primera huelga general que tuvo éxito en este país, el 14D famoso de hace un montón de tiempo, la campanada fue cuando se quedó en blanco Televisión Española, o en negro, mejor dicho, que solo había esa tele. Ese fue la campanada de que, oye, esto va en serio. El 8 de marzo pasado, evidentemente no ese momento, hay infinidad de teles, pero si recordáis, yo creo que a esas otras mujeres a las que les era tan difícil plantear una huelga en su trabajo, pues porque evidentemente están en un puesto de trabajo súper precario y no se pueden mover como en otros ámbitos, el hecho de que mujeres que estaban al frente de programas televisivos y radiofónicos ese día, a primera hora de la mañana, que Pepa Bueno no estuviera en su micro, que Susana Griso no hiciera su programa, y recordemos que Ana Rosa Quintana la noche anterior había dicho que se iba a ir 2 horas, iba a empezar el programa y se iba a ir 2 horas para solidarizarse. Cuando se dio cuenta del volumen de periodistas que habían firmado aquel manifiesto, de cómo iba la cosa de caliente, en ese mismo momento, media hora antes, dijo que no se hacía el programa. Y yo creo que eso sí que es una responsabilidad, bueno, nos ha tocado eso en los medios de comunicación y yo creo que hay que aprovecharlo, porque yo creo que ese ejemplo de esas periodistas que tienen esos programas en antena y que tienen mucha repercusión, ayudaron, estoy convencida que ayudaron a otras mujeres a dar el paso Y adelante. algo más, Inmaculada, solamente esto, el hecho de que la invitación no fuera: tienes que hacer la huelga sí o sí, si no vamos a colocar un piquete, es:
haz lo que puedas. Para si solamente puedes parar. Manifiéstate, ponte un lazo morado, vete a la manifestación, da igual. Grita, dilo, no te calles. No todo el mundo puede hacer huelga. Y efectivamente el hecho de que muchas mujeres periodistas con relevancia no estuvieran ese día tuvo un impacto fenomenal. Pero fue más importante también el hacer incluir a las mujeres que no podían hacer huelga y decirles, da igual, no sois unas traidoras por no estar, da igual, Al contrario. para, sal, lee el comunicado, vente luego por la tarde a la Y manifestación, mucha gente como dijo, tú yo puedas. hago manifestación por Claro. fulanita de tal. Magda. Es que esa es la clave que quería decir, ¿no? El que la gente pudiera demostrar que se pueden hacer incluso una huelga, se puede hacer de otra forma. Sí. Que es, está muy bien que se alcance el poder, entre comillas, pero si no es para cambiarlo y ejercerlo de otra manera y tenemos que seguir pegando un pedazo de grito, yo un hándicap que he tenido siempre, con esta voz, ¿a dónde voy a imponerme? En una de esas reuniones grandes te cuesta, porque se me va a quedar la voz así, vamos, espero que hasta la pensión que no tendré, pero eso era muy importante, es decir, si hacemos una huelga, la hacemos con solidaridad con las que no lo pueden hacer. Estamos cambiando los códigos. Una palabra que has dicho que es muy importante es la de los estereotipos y la metimos ahí en el manifiesto. Porque ¿de qué sirve que presentemos a mujeres en el poder? Tú hablabas de Margaret Thatcher, los más jóvenes ya no se acordarán, pero las que tenemos trauma con esa mujer, para una que teníamos, y era esa, pues sigue el estereotipo de la dama de hierro, sigue el estereotipo de la mandona, sigue, por ejemplo, Angela Merkel ha cambiado. A ella en Alemania la llaman la Mutti, la madre de todo el mundo, porque es... ha tenido que no tener hijos para llegar ahí, o sea, ni ha podido, pero es la madre de todo el mundo. Siempre tiene que adaptarse una mujer a un estereotipo y están marcadísimos, que son casi los de los cuentos de hadas, ¿no? Hay que cambiar esos esquemas. Entonces, tú has dicho también lo de las imágenes. A veces yo que hago talleres de género, si damos la noticia perfecta, pero al lado hay una imagen, damos una noticia de prostitución, muy bien, con mucha conciencia, muy bien trabajada, no militante, sino muy bien hecha, que cuando es muy bien hecha es feminista porque estás teniendo en cuenta a esa mitad de la población. Pero sacas una mujer completamente cosificada o al lado tu empresa no renuncia a un anuncio en el que está a una mujer sometida a una dieta infernal que está reforzando otra vez el mismo estereotipo. Entonces, es todo en conjunto, pero tener muy claro que tenemos que cambiar la forma de presentar a las mujeres. Tú has dicho también la presencia de expertas, el 9% de especialistas. Entonces, hay una cosa de que es verdad que hemos sido la número 2 en todo, pero a mí me gusta ahora el término la número 2, porque cada vez que llamas para que se te ponga alguien, además como periodista buscas siempre a la persona de mayor relevancia. Te ponen el número 1 y dices, no, ponme el número 2. Porque si vamos todo el rato poniendo a la número 2, empezará a haber muchas mujeres que cuando googlees, porque cuesta muchísimo, con la precariedad que tenemos, además, dices, ¿cómo busco ahora una mujer? Yo tengo amargadas a las personas que colaboran con nosotros, porque digo, no hay ni una sola mujer, te buscas la vida y me traes 2. Pero claro, si es el último día, vas de culo, tienes que ir a imprenta, estás tú para buscar mujeres. Entonces, es lo de siempre, estamos repitiendo lo mismo. Vayamos a por las número 2 y algún día serán la número 1. Yo creo que eso puede Yo ser estoy una buena convencida consigna. que haya habido tantas número 2 es lo que ha propiciado que al final algunas por hayan probabilidad dado el salto al número 1. En el Ya no me callo que decía Montserrat también está esa transversalidad del movimiento feminista, porque es un movimiento que, ¿cómo lo llamamos? Porque la palabra feminismo ha estado denostadísima. Se nos a mi generación, por ejemplo, se nos hablaba de una lucha ya conseguida, ¿no? Donde los derechos estaban conseguidos, incluso se nos repetía el mantra de que la mujer liberada era más infeliz porque no llegábamos a todo y teníamos que renunciar a la maternidad o renunciar a la familia por el poder, ¿no? Entonces ha habido esa dicotomía, no sé si ese imaginario colectivo que han querido lanzar. La igualdad legal existe, eso, vamos, Claro. te quiero decir, está bien Sí, reconocido. ya está conseguido. No, bueno, pero está bien, vamos a ver, por ser solidaria con tantas otras mujeres en tantos otros países no tan lejanos a los nuestros que no disfrutan ni de una mínima parte de los derechos que nosotros aquí tenemos. La igualdad sí que existe en las leyes y tú te puedes acoger a ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Que pensábamos que una vez conseguidas en las leyes se iban a transmitir, iban a impregnar la sociedad y se iban a hacer efectivas, y no es verdad, y no es cierto, y de ahí la urgencia, o de repente el hartazgo y la patada en el suelo de decir, bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado, ahora ya queremos que eso sea una realidad. Lo digo porque hay tantas mujeres en tantos países del mundo donde ni siquiera, o sea, donde legalmente las pueden pegar,
las pueden matar, las pueden encerrar, las pueden llevar a una cabaña cuando tienen la regla o asesinar o incluso apalear porque su marido ha sido adúltero. Es decir, hay que reconocer que, hombre, vivimos en un país de mujeres blancas y con muchos privilegios. Está muy bien, por eso quizás tenemos más responsabilidad a la hora de exigir que esa legalidad que ya está en el papel se convierta en una realidad en la calle. No, pero yo voy también al término, dice Ana Patricia Botín, que decía, ¿no? Algo está pasando y parece que ahora soy feminista. No pensaba que era feminista, pero ahora lo soy. Es como que estamos blanqueando a lo mejor el término porque... Bienvenida sea. Eso es. Pero a lo que yo me... La Botín y todas las recién conversas. Bienvenidas sean. Sí, claro, porque es que ahora, si empezamos a pedir el carné, ¿no? ¿Tú de cuántos años llevas manifestándote? Tú estabas hace... No lo sé, me da igual. Únete, compañera, hermana, da igual. Bueno, únete. en todo caso, están a las que debemos agradecer toda la vida, porque estaban antes que todas nosotras y estuvieron cuando en la calle había 3 personas y cuando hacía frío y cuando nadie las arropaba. Y hay muchas históricas que pueden contar el frío que han pasado en la calle cuando gritaban por el aborto, por ejemplo, y a esas tenemos que hacerles un doble homenaje, ¿no? Porque sí. Pero dicho eso, bienvenidas, que además no todas tenemos por qué seguir los mismos patrones, ni tenemos por qué ser ideológicamente idénticas en otras aspiraciones, pero mientras podamos consensuar unos mínimos, hombre, estamos todas empujando en la misma dirección. Yo, ¿sabes? Perdóname, Cris. Yo diría bienvenida, no a Ana Patricia Botín en concreto, yo diría bienvenida que la agenda pública obliga a la presidenta del Banco Santander a manifestarse así. Porque a mí que Ana Patricia Botín esté presidenta del primer banco del país y, bueno, sea una mujer, pues es lo mismo que Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional y es mujer. Y en algún foro dirá que es feminista. A mí eso, relativamente, bueno, pues me puede influir, pero yo no le doy la bienvenida a esa persona en concreto. Yo doy la bienvenida a que se vea obligada a decir eso. Yo creo que eso es lo que hay que decir que está estupendo, abrir los brazos y decir, ahí estamos. Pero os diré una frase que el viernes estuve en una entrega de un premio periodístico, el Cirilo Rodríguez, que es un premio pues, bastante prestigioso del mundo del periodismo, que se da a los corresponsales españoles en el extranjero. Bueno, 34 ediciones, yo he ido bastantes veces como miembro del jurado porque, bueno, seleccionan, piden de distintos medios, jefes de internacional o directores. Bueno, en el jurado 20 y tantas personas, como supondréis, 3, 4 mujeres, más o menos, es la tónica. A lo que voy es que 34 ediciones solo 3 mujeres habían conseguido ese premio. Este año, afortunadamente, lo ha conseguido una mujer, una periodista impresionante, Cristina Sánchez, que es la corresponsal de Radio Nacional en Oriente Medio. Bueno, pues dio un pequeño discurso de agradecimiento en el que yo, es que me he apuntado la frase porque me pareció estupenda. Evidentemente estaba en nuestro discurso que las mujeres ya van a destinos que antes solo era de hombres, imaginaos, hacer trabajo en el mundo árabe y demás, y de conflicto bélico, que antes nada más que iban los aguerridos hombres. Esto para una mujer era una cosa impensable, y hay muchas mujeres en ese campo. Bueno, pues después de todos los agradecimientos, ella dijo, con buen criterio, dice, bueno, me parece muy bien que estemos todos aquí aplaudiendo, que lo haya ganado la 4ª mujer en 34 años, pero yo no quiero épica femenina, dijo. Yo lo que quiero es que dejes de pagarme 60 euros por crónica desde Alepo, por una crónica desde Alepo. Entonces, para mí es más importante, o igual de importante, pero no la persona, la Ana Patricia Botín o el director, que diga qué bien ha ganado mi redactora, porque la segunda finalista era Natalia Sancha, otra periodista como la copa de un pino, pero que es freelance y hace crónicas desde Siria. Y estaba súper agradecida y cuando dio los agradecimientos por ser finalista, dio las gracias al país, al periódico El País, porque la había cobijado desde hace unos años y la compraba más o menos fijo sus crónicas. Eso es lo que yo creo que no hay que perder la perspectiva tampoco. Y yo lo que quería ir es que Ana Patricia Botín, si es jefa del banco, podrá promocionar a sus mujeres. E incluso yo no hablaría de cuotas, porque parece que también es una palabra fea, que no nos gusta, porque nos quita méritos que los tenemos, ¿no? Pero es que la paridad no es de justicia. Si en un mundo donde somos al 50% es de justicia, donde el 27% más de mujeres acaban una carrera universitaria, es de justicia, ¿no? La perdona, paridad. pero para mí el valor simbólico
de que la única presidenta de un banco en España, una presidenta que viene de una familia de banqueros, es decir, que no es que la hayan y tal, pero es que hay tantas familias en el mundo de la prensa, en el mundo del banco, en el mundo de la empresa, en el que las mujeres no están ni a ver las haylas, pero no ocupan puestos de responsabilidad. El valor simbólico, no tanto de declararse feminista, del Día de la Manada, un tuit de la presidenta de Santander diciendo que le parecía intolerable. Yo, perdonad, pero es que no voy a hacer de menos cualquier batalla simbólica que vayamos conquistando, porque luego efectivamente, Cris, le podremos pedir, decir, oye, tú tienes la capacidad de cambiar las cosas, cámbialas. Es que yo creo que es la propia palabra lo que está cambiando, ¿no? La propia palabra feminista. Yo sé que sobre esto hay algún debate, ¿no? Alguna discusión, y es verdad que aprecio en el movimiento feminista tradicional una cierta injusticia de no sentirse o de querer sentirse reconocidas en su lucha, en una lucha que efectivamente fue minoritaria, porque el movimiento feminista socialmente hasta hace nada era minoritario, y sé que hay discusión porque hay un aspecto puro de este movimiento que está en contra de que la palabra feminista se haya convertido, pues, en fin, en una leyenda, en una camiseta de Christian Dior de 800 pavos. Entonces esto, sé que hay muchas feministas concienciadas y con obra escrita y muy ideológica, que esto lo consideran que es una manera de frivolizar el movimiento, de frivolizar el feminismo, pero yo, francamente, lo que me parece un salto un salto hacia adelante muy positivo, que no haya nadie en este momento que se atreva a decir públicamente esta frase de no, el feminismo es como el machismo pero al revés. Que no sé si os suena, pero no hace tanto tiempo que esto... Hace meses. Bueno, claro, bien. Y en cambio ahora... Bien, ahora mismo yo creo que no hay nadie capaz de decir públicamente eso sin avergonzarse, sin tener miedo de lo que la gente que está delante o al otro lado pueda pensar. Y esto, para mí, esto es un salto muy grande, porque es una transformación de las mentes, o sea, muy grande. Yo creo que todo esto que habéis dicho está muy bien, y lo que dice Magda es lo ideal, pero queda mucho. Lo de los estereotipos creo que es ya un cambio... Pero lo van viendo. Es que bueno, se va bien, viendo. por Las eso más digo jóvenes... que creo que es un salto muy cualitativo este. Ese cambio de la palabra feminista, por ejemplo, este nuevo feminismo, si me permitís llamarlo así, yo creo que es como incluso más inclusivo, que cuenta con los hombres, que decimos, ¿cómo vamos a cambiar las estructuras de poder copadas por hombres sin los hombres? Es como imposible, ¿no? Y de ahí un poco la importancia también del manifiesto de hace unos días, ¿no? De esos hombres expertos que dicen, no voy a participar en ninguna charla, en ninguna tertulia, en nada donde no haya también una representación de mujeres expertas, ¿no? Entonces es un feminismo también inclusivo, hemos dicho, transversal, intergeneracional, Cristina, y ahora también con los hombres incorporados. Una de las cosas más emocionantes, yo nunca pensé que vería esto. Que motu propio, un grupo de hombres, economistas, sociólogos, politólogos, ellos solitos hayan promovido un manifiesto de compromiso a no estar en mesas en las que no haya también una mujer como experta, y que en menos de una semana han firmado 56, en menos de una semana tienen 800 y pico adhesiones. Y ya empieza a haber nombres muy relevantes, aparte de los que firmaron en primer lugar, diciendo yo no voy a asistir a esta mesa redonda porque no hay tal. Dentro de nada tendremos que exigir hombres en mesas como estas. Quiero decir, Montserrat, será maravilloso. Permítemelo, porque nos lo planteamos, porque de alguna manera pensamos que es que las mujeres solo podemos hablar de los temas de mujeres. Y entonces nos planteamos invitar a algún hombre para tener la cuota masculina, ¿no? Pero hemos dicho, pues mira, no, porque para una vez que podemos estar todas las mujeres hablando, vamos a hablar todas nosotras. Lo que es evidente es que esos son pequeños puntos de inflexión, porque
esto no lo podemos hacer solas, es decir, o sea, esto es un paso importante, pero todos los hombres buenos, que los hay, es decir, hemos coincidido en millones de mesas. Es que Marta y yo somos ya un poco pareja, de hecho, en estos, ella como directora de La Marea y yo a mí de... me molas, y del Montse. Hub. Sí. Y entonces siempre nos preguntan, bueno, y contadnos vuestras experiencias terribles de machismo en las redacciones y tal. Y yo siempre quedo fatal porque yo no puedo contarles nada realmente tremendo, ¿no? Y lo digo, no digo quitando importancia ni muchísimo menos a experiencias, unas terriblemente desagradables y otras sencillamente insultantes y vejatorias, ¿no? Que han sufrido tantas mujeres en círculos eminentemente masculinos, abiertamente machistas y groseros. Pero yo he tenido la inmensa suerte de coincidir con muchos más hombres interesantes, buenos profesionales, con los que hemos podido trabajar codo a codo, y necesito que ellos den ese paso adelante, porque son para lucirlos. Y estoy convencido que en esta sala hay muchos, y en la calle hay mucho hombre respetuoso, solidario y comprometido, que no se siente atacado, que no se siente como cuestionado en su masculinidad por este despertar de la conciencia feminista. Y por eso es tan importante ver gestos, por eso era tan importante el 8 de marzo ver a los chavales de los institutos. Yo es que fui una parte de la manifa con mi hija, con sus compañeras y con sus compañeros de instituto, que tienen talleres feministas a los que van ellos. Y a mí se me caían las lágrimas de ver a chavales de decir, es verdad que ahora, si no son feministas, no ligan, lo cual es una razón poderosa. Es que sí. Pero genial, joder, o sea, por fin, ¿no? Eso es un cambio, y que haya habido un grupo de académicos y de intelectuales que pidan, que exigen eso es lo que necesitamos para que esto empiece a volar. Pero esto es un primer manifiesto. Luego esto hay que ver si luego lo llevan a la práctica. Es decir, yo firmo y luego no voy a esas mesas. No vale firmar y luego acudir a esas mesas. Claro, porque pero ya luego estamos vigilando. tú hablas de los jóvenes también, cuando está repuntando la violencia machista entre parejas de adolescentes que son menores de edad. Entonces, creemos que hay un cambio hecho ahí con los hombres que quizá no es tanto como desearíamos. Yo creo que con lo de los jóvenes es que nos enteramos más porque hemos puesto el foco, porque creíamos que es que ya estaba arreglado y ahora son más machistas. Probablemente no era así, pero con las redes sociales o, por ejemplo, pues lo que se ha visto con la manada, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo que yo me acuerdo que había un estudio que hablaba del uso de la prostitución entre adolescentes y algunos menores que antes de irse de marcha se pasaban por un prostíbulo porque como la imagen de las chicas que había ahí, pues no se correspondían con el estereotipo de la prostituta de hace un tiempo, sino que, bueno, chicas muy jóvenes, que majas, ahora vienen, además las cambian y ahora son rubias, luego me tocan las brasileñas, como una cosa integrada en el ocio, y eso hace mucho tiempo que está pasando. Yo hice un reportaje de 10 años, a ese estudio no le quisieron dar demasiada repercusión porque causaba alarma y no había manera de conseguirlo entero. Entonces, creo que a lo mejor ahora con las redes sociales y que la gente produzca presunto porno porque creen que es porno y que se lo envíen, nos han saltado alertas, pero es que probablemente no estábamos tan bien. Con lo que decías de lo de que los hombres den ese paso, es que se sienten, yo lo valoro, y por ejemplo el día de la sentencia de la manada, los hombres estaban allí y en el sitio que les correspondía, no acaparando, como a veces que vienen, y ahora soy el más abanderado, el más feminista y tela marinera, porque mucho jefe progre he tenido yo, que decía, ¿y por qué alguna vez no te planteas que en esta tertulia sois demasiados tíos? Vamos, básicamente el 100%. Claro, pero no voy a no ir. No sé, pero es que predicas muchas cosas y luego veo que no. Los digitales que decíais, la creación, ¿cuántas mujeres estaban al frente de digitales? Que yo además no veo lo de digital, hoy todo el mundo es digital ya. Pero bueno, sí que todavía hay como un clasismo mental a veces del digital, no sé qué, pues menos mal que hay digitales. Sí, pero sí, no vamos a poner ejemplos concretos, pero hay buenos digitales. Entonces, creo que eso se siente muy presionados en redes sociales, que yo era muy anti-redes, muy de antigua, pero es que cuando hay un titular ahora que dice muere una mujer por violencia machista, enseguida te están diciendo cambia titular y pon asesinada a una mujer. Y cuando dicen lo de las columnistas, que tuvimos una movida muy grande también, creo que fue en noviembre, en aquel cartel que solamente había, nos lanzamos como locas, porque esa es otra, aparte de la responsabilidad, la complicidad, que enseguida montas una red y vamos todas, ¿no?, a presionar. Entonces, pero mirad que es muy normal encontrar una mesa de debate para hablar de temas de mujer, todo de mujeres, y es muy normal ver una mujer rodeada de hombres para hablar de cualquier tema, pero es difícil encontrar una tertulia con un hombre dirigiendo una tertulia con todo mujeres.
O sea, como mucho hay una o dos, pero no vemos tertulias 100% mujeres de temas que no sean de mujer. Y esto, ¿creéis que este manifiesto y estos movimientos transversales de los hombres pueden cambiar esa realidad? Porque Oye, son los puestos de poder, son los sí, grandes directores. No es tan habitual, pero no es tan extraño. Yo he dirigido tertulias muchos años en televisión y en radio, y había muchos días en los que éramos mayoría de mujeres, pero mayoría amplia, pero de analistas políticas. O sea, no te estoy hablando de vamos a hablar de la conciliación, no, el análisis político en A Vivir por las mañanas, muchas veces había 4 o 5 periodistas en la mirada, y fíjate que ahora ya se ha producido, cada vez es más habitual la presencia de mujeres en los medios, porque ahora chirría que no haya, pero hace unos años costaba, porque a las mujeres nos costaba como dar, pero yo no voy a hablar de todo, yo hago economía y yo solo hablo de economía. Eso nos ha costado también, pero poco a poco eso va cambiando. Ese estudio que citabas antes de Planner Media, y dejadme que por lo menos me coloque, la Marea, por supuesto, está muy bien posicionada ahí en cuanto a equidad de hombres y mujeres, pero es que el Hub es el medio que da mejor ratio de columnas firmadas por mujeres, pero es que el Instituto Reuters, que como sabéis hace muchas cosas de periodismo y mucho de periodismo digital, también acaba de reconocer. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Esther Palomera, a Pilar Portero, a Ana Cañín, porque personas como Yolanda Domínguez nos están... Yo aprendo mucho, yo siempre he dicho que soy una feminista en prácticas. Yo tampoco tengo carné desde hace... Yo no dejo de aprender, y con Yolanda Domínguez, que hace unos análisis de la imagen y la figura de la mujer en la publicidad, esa publicidad que la Marea rechaza por sexista y por tal, bueno, eso es un aprendizaje también, porque tú antes leías las revistas y de repente dices, coño, es verdad, es que están todas anoréxicas, o parece que están medio muertas, o están arrastradas por... ¿Qué imagen es esta? Y necesitas una educación para entender hasta qué punto tenemos impregnada la mente de esas visiones un poco enfermizas de cuál es la mujer. Mira, yo creo que es muy importante que ahora que todas estamos coincidiendo en que realmente se ha dado un paso adelante y que hay que aprovechar el momento, que sepamos discernir y estar muy atentas a que no se quede la cosa como moda, ¿no? Y que, por ejemplo, nos quite la visión de lo que acaba de decir Cris, que en efecto es una realidad, que yo creo que sí que es cierta, que en una mayoría de jóvenes hay un machismo que no creíamos que existiera, y existe acoso y control de los novios más jovencitos, y hay todavía cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que sí que es bueno aprovechar todo este momento, porque muy pocas veces consigues que la agenda pública esté casi copada por un tema, o mayoritariamente y transversalmente, y que todo el mundo, hasta desde Ana Patricia Botín hasta cualquier otra persona, le quede mal decir lo contrario. Yo creo que ese es el gran poder de los medios. Entonces, las que tenemos cierta responsabilidad en ello, y micrófonos, y vamos a tertulias y demás, creo que sí que tenemos que estar muy atentas a que no se banalice, en cierta medida, la moda de los circuitos de mujeres o tal. El manifiesto de los académicos y profesionales del sector me parece crucial, y yo confío en que haya más. Entonces, la clave yo creo que es que se consiga la normalidad, y tenemos que estar, creo, muy atentas a que no, en fin, se nos nuble el horizonte. Después del 8 de marzo aquí ya, en fin, todas las tertulias, no sé qué, las mujeres ya vamos... No, yo creo que son paso a paso, y la clave porque esto es un cambio más social que en un día. Igual que mujeres en los puestos que ahora estamos comentando en los medios de comunicación no han llegado de la noche a la mañana, un proceso largo, ahora hay que aprovechar este momento y que esto no se quede ahí. Entonces, las que tenemos los titulares a veces que podemos ponerlos, que no nos quedemos en, es que ahora hay que ser feminista y demás. No, hay que hacer que esto se estabilice, y que esos hombres que han firmado eso, pues en cuanto haya otro grupo, darle mucho bombo. Y que quede mal, o sea, que ya haya un reproche social. Yo creo que los cambios sociales son cuando ya existe un reproche social mayoritario hacia alguna actitud. Mientras no se consiga que haya ese reproche social de que a la mujer, pues eso, salga por la noche y ya se la mire mal o no, mientras no cambie ese chip, no lo habremos logrado. Entonces creo que hay que estar muy, muy atento a que esta ola no se quede en la espuma.
Dejadme que esta recta final de tertulia hablemos un poquito más del poder de los medios, porque el título es Mujeres en el poder de los medios. Y han salido muchas cosas, hemos hablado un poco más de la base, podríamos decir, social. ¿Cómo cambiamos la estructura de poder? Porque existe, ¿no?, de tiempos ancestrales, si queréis, esa estructura de poder del hombre sobre la mujer. Ese dominio del hombre sobre la mujer, que además es una relación que puede llegar a ser peligrosa en el caso de la violencia machista, claramente, ¿no? Pero ¿cómo se cambia esa estructura de poder para que haya más mujeres en el poder? Porque está claro que decía Lucía, bueno, es que no hay ninguna base para que no haya mujeres en el poder. Entonces está claro que hay una estructura que tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia? Primero, habiendo más mujeres en las empresas. Pero se puede exigir que haya, porque lo decía Montserrat, Sí, claro que se puede exigir por ley. Hay una ley que Pero eso no exige, no la recomienda. Prácticamente nadie. Las grandes... No, bueno, es que aquí no hay una ley. Bueno, no hay una ley que Hay una obligue. recomendación. Hay una Pero recomendación. en Noruega, en Inglaterra y en Alemania, sí. Sí, Es una sí, ley se que puede obliga a poner una empresas ley. a partir de determinados empleados y que cotizan a tener un número determinado de mujeres, un porcentaje, me parece que es entre 30 y 40 mínimo en los consejos de administración. O sea que sí que hay leyes y se tienen que cumplir. Ese sería un elemento para mí crucial, es decir, las empresas que tengan mujeres y no vean mal que una mujer esté al frente, y el hecho de la conciliación. O sea, en nuestro oficio sabemos que es de unos horarios imposibles. Para hombres y mujeres. Exactamente, por eso digo que no tiene que caigamos verse- en el error de No. la conciliación Ahora se familiar está para la cambiando mujer. No, no, palabra. Ahora se justamente dice eso. corresponsabilidad. Ahora Justamente. hay que cambiar la palabra conciliar Pues y hablar de poner por corresponsabilidad. Pues corresponsabilidad. La cuestión es que un periodista hombre no tenga unas condiciones diferentes a una periodista mujer, y puestos a elegir quién va a ser el director o el jefe de sección, pues estemos en las mismas condiciones, seamos padres o madres o tengamos abuelos a los que cuidar, en fin. A lo mejor Yo si creo fueran que esa más es la clave. democráticas las redacciones y se eligiera, pues también ayudaría muchísimo. O sea, en el caso de nosotros somos un medio muy pequeño, y somos más pequeños porque nos autolimitamos con todas las cosas, no tenemos ninguna publicidad que vaya en contra de nuestros principios éticos, ¿vale? Pues entonces, empresas de mermelada, porque claro, con los principios éticos no te cabe ningún banco que desahucie, no te cabe nadie que no sea sexista, o sea, mermelada. Pero poco a poco vas teniendo una base social que te apoya, porque a lo mejor sí que le gusta que vea, bueno, que tiene esa repercusión, es decir, la coherencia, que ahora hablamos tanto, para algunos la coherencia es muy importante, para otros menos, pues sería una de las formas. La brecha salarial es importantísima. O sea, porque cuando eso sea transparente, que creo que es en Alemania ya, ¿no?, donde tienen que publicar los salarios, pues a que eso creo que lo aprovecharían para ir a la baja. O sea, que lo que harían es que le bajarían a los hombres en vez de subirnos a nosotras, con lo cual tampoco íbamos a nivelar mucho. Pero esa falta de transparencia, también hay muchas cosas que dicen, no es cuestión solo de poder, es de dinero. O sea, los hombres siempre acaban eligiendo a hombres porque además los sueldos más elevados son los que están por encima, con lo cual entre amiguetes también te lo arreglas. O vas a esas reuniones a las que nosotras nos vamos por la corresponsabilidad, que nos chupamos solas las que tenéis niños. Bueno, el caso es que ahí es donde se deciden muchas cosas. Si tú no estás en el momento de decisión, te has perdido algo. ¿Cuántas veces hemos sentido que para nada, ¿no? Entonces, eso es importante. Estamos hablando de leyes para empresas. Voy un poquito más allá. ¿Deberíamos obligar a los gobiernos que legislan a ser paritarios? Por ley también, son gobiernos directamente paritarios, pros y contras. Lucía. Bueno, yo creo que lo que estás planteando, tenemos jurisprudencia, ¿no? Es evidente que en el mundo de la política y de los partidos hay muchas más mujeres que en el mundo de la empresa, que en el mundo de la banca y que en el mundo de los medios. ¿Por qué? Porque los partidos se han obligado por sí mismos a poner cuotas. Y esto indica que probablemente sea ineludible poner cuotas, porque si no, no hay cambio posible. Y el caso porque en fin, la sociedad española es la misma para partidos, es la misma para empresas, es la misma para medios. ¿Por qué razón en los partidos son más visibles las mujeres? ¿Por qué razón hay en algunos sitios listas cremallera y en otros sitios, aunque no las haya, las ponen por el que dirán? Porque el Partido Popular no tiene cuotas y sin embargo las tiene por la vía de los hechos. ¿Por qué?
porque se siente obligado a tenerlas. ¿El qué dirá? Aunque filosóficamente diga... No, pero... No, pero pues, es Ya se estupendo. ve ¿Usted mal, qué hace? Que Pues se mejor- vea mal, Eso es la sería clave. Claro, eso es Entonces, clave. claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor realmente la única solución es esa, ¿no? Cuotas legales y obligación de las empresas de tener entre sus directivos a un porcentaje de mujeres. En el caso de los partidos en España eso ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Y es mejor eso que una Ha ley. funcionado. Por tanto, creo que eso deberíamos planteárnoslo y deberíamos incluso exigirlo. Y probablemente deberíamos en fin, exigir al gobierno y a los partidos que lo legisle, claro, que lo legisle con convicción y que lo legisle con sanciones. Claro. Si no se Claro, si cumple. no hay sanciones, Porque no si sirve de nada. La si no, recomendación, La no. recomendación. Claro. Y en cuanto al tema de la maternidad que habéis tratado, yo ahí tengo una posición un poco distinta de lo políticamente correcto. Yo creo que mientras el porcentaje de hombres que se pide la baja sea irrisorio, y vuelvo a decir irrisorio, es un hecho que en la sociedad española todavía eso corre a cargo de las mujeres. Pues a raíz de es eso, inútil hablar de lo ¿tendría ideal. que ser la baja paternal, Lucía, obligatoria para los hombres para tener el mismo coste de seguridad social en Es una que, empresa? es que no sé si se le iban a tomar de la misma manera, Cristina. Yo en eso, fíjate, Al final se aprende. soy es la única escéptica. manera. Ahora, Claro, no, es la única no, manera. hay Yo otra a veces- manera. yo no, cuando no, fui madre no sabía cómo coger sí, aquello, ¿eh? sí, pero Igual no, que un hombre. No, sin duda, sin duda. Pero creo que a la espera de ese cambio cultural, social y mental, que igual tarda mucho, lo que sí creo que tendríamos que exigir es una cosa muy sencillita. Que las empresas y los responsables de recursos humanos, cuando una mujer se va de baja maternal, no le impidan a la vuelta seguir ocupando el mismo puesto y cobrando lo mismo. Es muy sencillo. Este es muy sencillo. Pero eso O sea, por muy ley es sencillo. así, ¿eh? Pero claro, No, Pero eso sí, por ley es así. perdona, pues que les castiguen si no lo hacen. Bueno, lo pueden denunciar si no lo hacen. Que las empresas... el problema es que que ya no haya cuentan posibilidades contigo. en los comités de No, empresa. que No, decías, pero claro. ¿no? Pues Otra lo cosa contabas es- tú, Inmaculada, pues y otra que cosa de es que con la repente ya no precariedad- creen que tu No denuncia a nadie, responsabilidad con la empresa claro. sea la Bueno, misma. pero una Inclusive cosa es que- temas legislados, Aquí perdón nos un hemos momento, venido arriba, inclusive temas muy legislados Ya están viendo ustedes cuáles como son. lo de, como lo de la reducción de horario, conocemos todas casos, Sí. yo os doy uno concreto, una periodista de un diario nacional pidió reducción de horario, sí, perfecto, ahí lo tienes, a documentación. A documentación. Tengo así, A de, documentación, así de compañeras. así, a documentación. Y no se denuncia porque redacciones son las que son. su Y carrera no se denuncia profesional. porque no denuncias, tienes dónde ir no vuelves a luego. trabajar de periodista en tu vida, porque no vuelves a trabajar. Pero bueno, ahora que estamos, quería meter la cuñita. Que estamos en la delegación del gobierno catalán y soy catalana, veamos si hace falta fuerza o no, porque cuántas consejeras hemos tenido y cómo se ha lanzado la gente. O sea, es decir, es que no se les ocurre 3 de si no les 14. ayudas. 3 de 14. A ver, es una cosa especial todo lo que queramos, pero son 3 de 14. Y entonces decir, bueno, ¿qué está pasando? Y vamos a ser súper feministas. Pues hay que ayudar y hay que recordar lo que se dice porque por inercia no va a salir. Que decimos, ¿cómo podéis ser tan patatas, por decirlo finalmente, de poner solamente 3? Si es que os van a venir las, como que no caen críticas, o sea que está facilita la cosa. Y no vamos a hablar de eso, que estamos hablando de mujeres y poder. Pero es justo eso, que si no se les ayuda un poquito, se les acaba descuadrando la cuenta siempre. Yo creo que legislativamente sí que hay cosas que se pueden hacer y es, porque es algo que es clamoroso, la ausencia de guarderías públicas suficientes para toda la población. Y eso es un problema para las mujeres y para los hombres, para todos. Es decir, una buena, más allá del permiso paternal, que efectivamente hay dudas por quién lo ejerce y cómo lo ejercen, hay algo que es absolutamente imprescindible. Y porque es un porcentaje y es irrisorio. guarderías públicas que permitan a cualquier profesional, sea periodista o no, porque esto no va de periodistas, esto va de cualquier persona, cualquier familia que tenga que criar a su hijo y Pero que al quiera final hacerlo hay una parte compatible. que es que quien tiene el hijo es la mujer, es quien necesita esa baja, que ya es una baja médica, ya Bueno, no digo ya, una pero baja por eso maternal, insisto que, para ir- que podría... porque hablo de otro tipo de políticas
que no entiendo que sean exclusivamente de género, sino que son necesarias para que luego haya cambios reales y productivos en la sociedad. Y es decir, falta dinero para guarderías públicas, para que cualquier mujer, y por supuesto los hombres, puedan incorporarse a su trabajo después de la baja, o después de un año, o después de tal, con garantías de que su bebé está bien cuidado. Y eso no está bien cubierto. Y hay, como sabéis, distintos partidos políticos que unos apuestan más por la educación de 0 a 3 años, y a mí eso me parece una apuesta absolutamente imprescindible si queremos que las mujeres puedan tener hijos y luego reincorporarse a su trabajo sin que eso signifique un problema serio o un grave, porque el problema de las mujeres no es tanto tener hijos, sino es luego la reincorporación y lo que pierdes por la complejidad de tener un bebé y de estar ejerciendo tu trabajo. Ya no hablemos de horarios nuestros o de las cajeras de Carrefour, que es igual o peor que el nuestro. Te quiero decir que hasta que eso no lo solucionemos, tal. Yo recuerdo que en Alemania, ese país que es tan avanzado en tantos otros aspectos, está mal visto que las mujeres trabajen cuando tienen hijos. Y de hecho no veréis a madres con niños pequeños en las empresas. Está mal visto. No hay guarderías. Porque las mujeres alemanas, cuando tienen un hijo, se quedan en casa. Pero luego hay legislaciones, por ejemplo, que otorgan a los hombres permisos para recoger a los cuando están enfermos, lo que quieras, para ellas Cristina. y para ellos, de Pero manera que ellas una vez se gastas quedan los de en ellas, casa. los de ellos tienen que Ellas ir se también. quedan en casa. Pero ya cuando te incorporas a tu trabajo Bueno, y a la vida laboral, se quedan en casa 3 años. los niños se ponen enfermos también y siempre va la claro. mujer, ¿no? Eso, en el uso de su libertad, las mujeres alemanas, las españolas, y lo que se está produciendo en este país es que esa dificultad para conciliar la maternidad y una vida profesional, lo que está llevando es que a las chicas no tengan hijos. Claro, no hay se lo Este es el retrasen hasta el problema. infinito. O sea, las Y consecuencias más que allá. sobre la sociedad española Claro. está teniendo, que nuestras autoridades y nuestra sociedad entera sea incapaz de solventar ese asunto, está llevando a que las mujeres que se incorporan a una profesión se vuelquen en su profesión y trasladen su maternidad más allá de los 32 años. ¿Y quién va a pagar eso es un nuestras pensiones? cambio social tan grande que alguien debería considerar que estamos Asunto de ante un Estado. problema. Yo añadiría un elemento más, que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, que además de esta euforia de que se ha avanzado mucho con el tema de la mujer, yo creo que tenemos un problema muy grave para seguir avanzando en este sentido, y es la devastación que ha hecho del sistema laboral la crisis económica. O sea, la precarización laboral y la devaluación de sueldos es que obliga a gente que a lo mejor antes podía tener un horario y apañarse, ahora hacer más horario, a que te llamen en horas salteadas, a que trabajes una semana sí, otra no. Entonces yo creo que la precariedad laboral en que se ha instalado la mayoría de los trabajadores de este país va a ser bueno, uno de los principales problemas para que el tema de la mujer avance, porque es que además son las que sabemos están más precarizadas, las que han sido más expulsadas del mercado laboral con la crisis, y podemos hablar todo lo que queramos de guarderías y de tal, pero si resulta que no consigues un trabajo de 8 horas ni que te dé para pagar el alquiler del piso, pues mal vamos. Entonces, al final yo te creo quedas que en casa cuidando del niño, que te sale más barato. Vamos a poner punto y final porque se nos va el tiempo y quiero dejar tiempo para que todo aquel que quiera pregunte a los que estamos aquí. Entonces empezamos, tenemos el micrófono, mira, aquí delante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Una anécdota, 2 preguntas y aprovecho para presentarme. Soy estudiante de periodismo y trabajadora precaria al mismo tiempo. Yo también estuve en la manifestación del 8M y en mi pancarta llevaba esto escrito: yo paro por las que no pueden, ya no pueden y por las que no quieren. O sea, imaginaros las miradas que recibí, por lo menos interesantes. 2 preguntas. Habéis hablado de este movimiento feminista europeo de la mujer blanca que se está viviendo aquí. Yo noto de alguna manera como una especie de contaminación de este feminismo europeo desde la mujer blanca hacia países que son tradicional y estructuralmente machistas, como en Latinoamérica. Yo soy colombiana.
¿Podéis corroborar esto? ¿Podéis corroborar que esto está pasando? Y por otra parte, ¿hay sororidad entre las mujeres con poder en los medios de comunicación? Gracias. Esta es difícil, ¿eh? A ver, ¿quién contesta? Bueno, yo sí que veo, pero clarísimamente muchísimos países de América Latina, no de ahora, llevan tiempo, o sea, mujeres, y en el caso concreto de periodistas, valientes, luchadoras, comprometidas. En Colombia hay unas cuantas, en Argentina, pero es que también en El Salvador, en México. Es decir, yo sí que lo percibo, no sé hasta qué punto, porque no soy tan buena conocedora, pero luego grupos, por ejemplo, de mujeres indígenas que están haciendo un trabajo fundamental para empoderar a sus colectivos, y aquí yo conozco el trabajo de alguna ONG que dedica muchos recursos y mucho tiempo y tal en hacer ese trabajo en pequeñas colectividades, porque claro, las mujeres en tantos lugares son el centro de la economía familiar y sin ellas se derrumba toda la estructura social y económica del entorno, y lo que les falta es la voz política. Entonces, yo creo que sí, vamos, espero, me gustaría pensar que esto no es una cosa exclusivamente europea. Yo me he referido en un tono un poco, es decir, de que no olvidemos también las circunstancias. Es que sí. España tiene 17 kilómetros en el estrecho que nos separan de Marruecos. La situación de mujeres, tampoco hay que irse fuera, la situación de muchos colectivos de inmigrantes en este país es muy diferente y no siempre hemos dado la cara por ellas. Yo pude trabajar porque yo tuve a mis hijos en la época de la inmigración masiva, sobre todo de mujeres latinoamericanas que han cuidado de mis hijos y de nuestros padres y de nuestros mayores. Gracias a ellas, muchas mujeres, pero no es mi caso solo, muchísimas mujeres españolas pudimos incorporarnos masivamente al trabajo. Y yo lo decía siempre que podía, en aquella época no era tan fácil regularizarlas. Yo decía, teníamos que salir en masa a partirnos la cara por ellas, porque están cuidando de nuestros abuelos, de los mayores y de nuestros bebés. Y muchas de ellas tienen a sus hijos en su casa de Ecuador, cuidando a la madre, la abuela y tal. Tenemos que partirnos la cara para que tengan por lo menos los derechos mínimos. La responsabilidad, ¿no? Totalmente. Pero es que hay toda una generación de mujeres que en España, y de eso hay varias tesis, que se incorporaron al mercado laboral porque hasta hacía tanto el tener servicio, como no hay guarderías suficientes, o tienes dinero y sí, te pagas una privada, o las familias tradicionales tenían dinero para tener servicio en casa, doméstico, pero solamente cuando se produjo esa entrada masiva, el boom económico, las mujeres que no eran necesariamente de clase alta se pudieron permitir una ayuda en casa que las liberaba a ellas para ir a... Y todo eso ya se fue al garete con la crisis económica, ¿no? Pero vamos, que no creo que Europa influya, yo creo que Latinoamérica tiene sus propios movimientos. En Perú las mujeres escritoras, por ejemplo, se unieron para que en los foros literarios hubiera mujeres y premios de mujeres, y estuvieron presionando en lo que era su ámbito y su sector, y también a través de redes sociales. Una ingeniera de redes también en Perú fue como pionera para garantizar los derechos de igualdad. O sea, yo creo que tienen sus propios movimientos, que bueno, al final es un movimiento global por determinadas cuestiones. Yo creo que el tema de la impunidad de Donald Trump con su comportamiento ha sido una eclosión que ha afectado a todo el mundo, y en cada país pues han nacido este tipo de movimientos. La segunda pregunta era... La sororidad. Bueno, yo creo que en Sí, general ¿no? sí. Sí. Yo creo que en general sí. Yo creo Más que ahora. más que nada que nos alegramos cuando hay una mujer periodista que consigue uno de esos puestos pequeños que son importantes. Yo creo que en eso sí que hay una satisfacción solidaria de todas cuando alguien consigue un puesto. Oye, qué bien. A ver, todos tenemos siempre nuestros celos profesionales, pero yo creo que eso es normal. Pero en el caso de las mujeres periodistas, yo creo que sí que En seamos general, quienes sí. seamos, en general, cuando Y luego una las hay consigue malas también, ¿eh? algo... No te creas, o sea, no es que seamos todas estupendas, no. ni nos hayamos caído de un guindo y que seamos todas... No, luego hay bichos, como en todas partes. todos lados. Igual que Sí, hay yo no tipos decía que fuéramos estupendos. buenas, digo que más o menos No, pero nos te digo, alegramos yo cuando hay alguien algunas consigue que no un me puesto. alegro, ¿para qué te voy a engañar, Inmaculada? Pero quiero decir, Pues en no hace general- falta sin nombres. No, en absoluto, eso nunca. Pero en general yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que más hay mayoría, yo creo que sí. Que Entre la buena gente hay buenas vibraciones.
Sí, adelante. Buenas, bueno, muchas gracias a todas. Yo también soy estudiante de periodismo y redactora de la revista digital Las Gafas Violetas, y me gustaría plantearos un debate que hace poco tuvimos nosotras en la redacción, que era, habéis hablado de ese movimiento feminista que te lleva a declararte feminista, esa culpabilidad que parece estar en los hombres de a ver ahora qué dirán si digo esto o lo otro. ¿Qué pensáis cuando se dice que verdaderamente no está habiendo cambios que se lleven a la práctica, sino que es una ola de lo políticamente correcto y que será pasajera? Hombre, yo creo que cambios ya está habiendo, ¿no? Yo creo que cuando un periódico como el Financial Times manda a una mujer a una cena de un club exclusivo de Londres con cientos de años de antigüedad, en el que todos los años se celebra un festejo en el que las mujeres son objetos y son tratadas pues como si se dedicaran a la prostitución, etcétera, y esa periodista se infiltra, lo cuenta y cierra en el club, creo que eso es un hecho. Te digo esto porque estoy hablando de la prensa económica, del mundo financiero, de un club de Londres centenario. Oye, y es que fue sacar el reportaje y es que cerraron el club. Es decir, no tardaron ni 24 horas luego. Y yo creo que es verdad que me puedes decir, bueno, esto es una cosa, es que hay cientos de cosas que están pasando en el mundo como esta. Es decir, que todas unidas, todos esos puntos unidos indican que va más allá de lo políticamente correcto. Como la corresponsal de la BBC, claro, que dimitió en Asia al saber que cobraba menos que sus compañeros. Y la que se montó en la BBC en Londres cuando se hicieron públicos, tal, que la propia BBC tuvo que informar, contar, reconocer. Es decir, mirad, este manifiesto de los académicos y de los economistas, la primera en darlo fue Bloomberg, la agencia Bloomberg, María Tadeo, en un teletipo en inglés. Y entonces eso circuló como la pólvora. Y a mí me consta que eso ha corrido, por ejemplo, en el Banco Mundial, que tiene una política muy estricta, porque claro, las instituciones públicas tienen más cuidado con la presencia de mujeres y tal. Pero eso ha circulado en muchas organizaciones diciendo, ojo con esto, porque esto ha ocurrido aquí en España, pero dentro de nada va a ocurrir fuera, se va a reproducir también. Y ahí en el Banco Mundial decían, ojo que tenemos ahora la asamblea a ver las mesas redondas. Claro. ¿No? ¿Cómo las planteamos? Entonces, bueno... efecto contagio. Eso es una bola que es difícil, pero sí es verdad que hay que estar vigilantes para que no se nos pase la borrachera del champán y pensemos que ya... Más preguntas. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores. Bueno, es más una reflexión que una pregunta. Estoy de acuerdo con bastante de las cuestiones que habéis dicho, con otras en absoluto. Sí que para nosotros es importante, y creo que se ha puesto de manifiesto, todas lo habéis puesto de manifiesto, el feminismo como algo transversal. Yo creo que en el fondo, vosotras mismas, nosotros sabéis que convocamos la huelga de 2 horas para hombres y para mujeres. Vosotras lo dejasteis solo en mujeres, cosa que a nosotros como sindicato de clase no nos parece adecuado, porque consideramos, y no sé quién de vosotras lo ha dicho, que en esto tienen que estar los hombres, porque solo las mujeres no vamos a conseguir nada. Como UGT estamos de acuerdo con las cuotas, porque también lo habéis dicho. No quiere decir que seamos un florero. Yo no soy un florero de mi organización y yo he sido número 1 de mi organización. Ahora soy número 2. Pero sí que es necesario las cuotas. Pero nadie ha dicho que las cuotas sean para mujeres floreras. No. No digo que habías dicho, sino que en muchas ocasiones se dice que eso de poner cuotas obligas a que cualquier mujer, es decir, pueda acceder, no, porque es importante las cuotas para nosotros. Pero yo creo que en todo esto, y ha salido al final un poco la brecha salarial, todo, los que se están yendo de rositas en todo esto, aparte del gobierno, que ahora mismo por aprobar los presupuestos ha aumentado la partida a 200 euros otra vez contra la violencia de género, acaba de salir, son los empresarios. Los empresarios de este país no creen en la igualdad, los empresarios de este país no firman planes de igualdad en aquellos sitios donde es obligatorio. En empresas de más de 250 trabajadores, que en nuestro país solo hay
un 0,5% de empresas de más de 250 trabajadores, donde es necesario firmar un plan de igualdad. Donde se firma un plan de igualdad hay menos brecha salarial, no hay discriminación, pero eso lo hacemos los sindicatos. Y los sindicatos de clase llevamos muchísimos años peleando en las empresas contra la discriminación. Nosotros queremos sumar, pero el movimiento feminista, en cierta forma tan idealizado que habéis planteado, al menos nosotros no lo vivimos así este último 8 de marzo. No digo nosotros como sindicatos, digo muchos hombres. Porque en muchas ocasiones, para nosotros, que es fundamental sumar, y sobre todo sumar, y vosotras lo habéis dicho, todo tipo de mujeres, de hombres que queramos la igualdad real entre los hombres y las mujeres, no podemos excluirnos. Ni a unas asociaciones porque nos consideran que somos no sé qué, ni a los hombres porque no saben de qué están hablando, cuando sí creo que hay muchos hombres que saben de lo que están hablando y son feministas. Por eso yo creo que aquí es un movimiento que fue muy importante. La compañera que ha hablado, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que no se puede quedar en la ola. Ahora todo el mundo nos pregunta, y vosotras mismas nos preguntáis muchas veces, los medios de comunicación, por ejemplo, a los sindicatos, ¿y ahora qué va a pasar? Pero es que mi compañero viene de negociar con ellos y es que los empresarios no quieren hablar de igualdad en una empresa. Y el punto que ha puesto Inmaculada de por qué las mujeres tenemos la situación en muchas ocasiones es la reforma laboral del Partido Popular y la precarización que hay del mercado laboral, que las mujeres tenemos contratos precarios, más del 60% de la jornada a tiempo parcial la tenemos las mujeres y es no deseada. Ese es el problema. El problema es no que las mujeres solicitemos el 90% de las excedencias o de los cuidados. Y esto no lo dijo una compañera en el sindicato. Yo trabajo en Carrefour. Gano 600 euros al mes. Mi marido gana 1.800. ¿Quién va a solicitar la reducción de jornada? Yo, que gano 600 euros. El problema es que las mujeres de este país ganamos un 23% menos que los hombres y en algunas ocasiones más. Y hay que empezar ahí, que es importantísimo que se cambien las leyes, que es importantísimo que los gobiernos se impliquen, que es importantísimo que sumemos asociaciones feministas, sindicatos, partidos políticos, pero que aquí hay una gran parte, que son los empresarios, que se están yendo de rositas de todo esto, que nadie les dice nada y si tuviéramos iguales salarios, hablaríamos de otra forma. Por lo tanto, creo que es importante también poner el foco donde nos dicen, es que vosotros no hacéis nada, pero es que nosotros tenemos enfrente a alguien con el que tenemos que negociar y con el que el Partido Popular pues nos quitó esa herramienta que teníamos para nosotros, que era la negociación colectiva, que era fundamental para que las condiciones laborales en los centros de trabajo y los salarios fueran equiparables. Ese es el problema. Te contesta Magda lo de los hombres. Gracias, Cristina. Yo soy partidaria de que los hombres estén y que sepan cómo estar y que se inventen. ¿Qué pasa? ¿Hay otra? No, sigue. No, pero hay una cosa. Si se hubiera hecho el paro que proponían los sindicatos de clase, de la cual digo que soy defensora, de 2 horas, hombres y mujeres y así, hubiéramos sido portada por una vez que lleva a ser portada positiva en la prensa internacional siglos, lo que salió en toda la prensa internacional, decir, mira lo que están haciendo las mujeres y de qué manera, si hubiéramos hecho lo que proponían los sindicatos de clase, no hubiéramos conseguido ni medio titular ni en casa, ni hubiéramos hecho la presión que se ha hecho. Ahí las mujeres inventaron una forma que los sindicatos se tienen que poner las pilas, porque estoy de acuerdo con el Partido Popular, con el empresariado, pero ¿cómo se están negociando las cosas? ¿Cómo se está movilizando? Aquí todo el mundo tiene que cambiar. Esto es el siglo XXI y hay cosas muy distintas. Mirad los pensionistas. Algo está pasando y tenemos que escucharlo. Son pensionistas y mujeres y tendremos que ver qué es lo que pasa. Y miramos porque hay una página que es un estudio, ¿cómo es? Mujer en los medios, algo de estudio, mapa del poder femenino, que está muy bien. Y veamos, porque analizamos en mi modesta revista todas las cúpulas y los sindicatos no salían muy bien lo que está pasando en los sindicatos. Que estamos hablando, no sé, a lo mejor también tenéis que inventar como en una revista, nosotros hacemos a veces descuento a las mujeres para denunciar la brecha salarial y ponemos un 24% y eso repercute en lo que tenemos
tenemos. Hay que inventarse otras cosas. Y digo yo que si se hubiera hecho las 2 horitas y de esa manera, aquí no estamos hablando de esta eclosión, ni de este movimiento, ni la ilusión que tuvimos las mujeres de empoderarnos y dejar que los compañeros estén. Pero sí que es verdad que los hombres decían, ¿y qué tengo que hacer yo en la huelga? No tengo ni idea. ¿Y qué hago? Pues invéntatelo, pues piensa. Porque nosotros hemos tenido que pensar cómo hago ruido, cómo consigo cosas, cómo me peleo por esto. No pasa nada, sois compañeros. Pero que vamos a hacer nuestra lucha y además las vuestras para que no os sintáis descolocados. No, venid como compañeros, como vinieron con la manada y como están acompañando ahora. Pero ya llega un momento que, joder, es que no te da tiempo ni a hacer lo tuyo, vas a hacerlo todo. Pero digo que los sindicatos yo entiendo, o sea, ya te digo, nosotros apoyamos además desde la revista, es un principio editorial y que no podemos perder los sindicatos de clase, pero se pactan algunas cosas, se salen en algunas fotos y luego nos quedamos con cara de tontos, pues se paga un precio y ahora se está pagando un precio, lo siento. Yo voy a ejercer de gurú y voy a decir cuándo el problema va a estar resuelto. Oh, qué bien. Cuando en un foro como este la asistencia sea paritaria. No. Hoy no está mal, ¿eh? Hoy no está mal. Para Aquí hay bastantes hombres. Llevo mucho tiempo, no es el primer evento de esta clase que asisto. Voy a contar los hombres. Y los hombres somos reacios, somos reacios a acudir. Entonces, si los hombres no se enteran de que hay este problema, difícilmente pueden ayudar a que se resuelva. Convenceos, el día que 50 hombres y 50 mujeres estén aquí, ese día el problema está resuelto. Muy bien. Ojalá. Ojalá. Bueno, no hay tiempo para más. Una última pregunta, creo que por aquí había un caballero. Bueno, yo creo que el caballero levantó antes la mano. Ya lo siento, ¿eh? Por cierto, me llega un titular de que el gobierno rectifica y ahora sí incorpora los 200 millones de euros millones, lo que ha dicho para el pacto, ¿no? Sí. Para que para la ley contra la violencia de género. Última pregunta, por favor. Por supuesto. Adelante. Y eso antes de escuchar este debate. O sea, creo que también se me iba a escuchar. Habría dado mucho más. Va a ser una especie de pregunta-reflexión en el sentido de que, hilando con la reflexión que hacía la compañera sindicalista, bueno, yo también soy de un sindicato, pero un sindicato profesional, y a mí también me considero un sindicato de clase, a pesar de todo, porque los periodistas y las periodistas en este momento son clase baja, la gran mayoría, que viven en la absoluta precariedad o precariodismo, como yo lo llamo. Entonces, pues, el tema del día de la huelga del 8M creo que estaba bastante claro. Si hay que hacer una huelga legal y la tienes que hacer para hombres y para mujeres, es una cuestión meramente legal, pero la cuestión simbólica era que la hicieran la huelga las mujeres. ¿Y qué tenían que hacer los hombres? Pues el trabajo de las mujeres. ¿Y qué tenían que hacer los hombres periodistas? Pues que por una vez lo que deberían hacer ya para siempre a partir de ahora, y es ponerse a cubrir los temas sociales desde abajo y los temas de género. Y lo mismo que hay hombres por la igualdad, grupos de hombres por la igualdad, en todo el Estado español, desde hace unos cuantos años, aunque casi nadie les da bola informativamente, pues ya va siendo hora de que en el ámbito periodístico se creen periodistas, hombres por la igualdad, que luchen por la igualdad de género, lo mismo que luchan las mujeres. Y ese día estaremos del 50 al 50%. ¿Me dejas que comente una cosa? Y una de las transformaciones más impresionantes que he visto es en la redacción del HuffPost, que es una redacción pequeña con periodistas muy jóvenes. Yo soy la abuela, con mucha diferencia respecto a todos los demás. Y yo nunca había visto, hay un poco más de mujeres que de hombres, pero yo nunca había visto tanto periodista tan comprometido y tan luchadores por la igualdad. Les saltan las alarmas exactamente igual que a las chicas cada vez que hay un titular que de repente decimos, uy, esto rasca, o una foto o un debate y tal. Por eso yo digo que aunque es verdad que sigue habiendo violencia, machismo, control entre los jóvenes, eso ha existido siempre y continúa existiendo, pero yo sí que veo un cambio. Yo eso no lo veía en las redacciones con gente más de mi edad y sin embargo no sé si es un caso único, las redacciones más jóvenes me da la impresión de que los chicos están absolutamente dentro de esta... Obviamente no es el caso de determinados medios de comunicación, pero yo creo que en los más generales, las nuevas generaciones vienen ya con el ADN
de que esto no es ninguna tontería y no se pueden permitir bromitas con determinados titulares o con determinados gestos, porque ni ellos ni sus compañeras se los van a consentir, ni a ellos les parece ético hacerlo. Y a mí eso sí que me parece un avance respecto a cuando yo empecé, fundamental. Bueno, ojalá no se quede en una ola de moda, que estos cambios que estamos viendo continúen y que continúe la bola de contagio por todo el mundo y podamos repetir este foro en unos añitos y que la visión sea completamente distinta. Muchísimas gracias a todos por venir, por escucharnos. Gracias. Y a vosotras también. Muchas gracias.